Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Wendy Cruz Salazar y a continuación presentaré el pago de cuotas ilegales en las prisiones mexicanas. Para iniciar, pondré en contexto a la audiencia y presentaré algunos antecedentes documentados. La presente investigación tiene el propósito de documentar el funcionamiento interno y los movimientos económicos ilícitos, tales como sobornos o cuotas informales que suceden dentro de los penales mexicanos. Se pone en contraste la finalidad que tiene una prisión como el cumplimiento de sentencias derivadas de la violación de la ley, que buscan la readaptación social de manera legal, pacífica y moral, con una realidad fuera de estos objetivos loables, de tal manera que un prisionero se ve obligado a participar en actos corruptos que poco contribuyen al fin judicial. Para el año 2006, el sistema penitenciario mexicano era uno de los componentes de seguridad pública que acusaba más rezago y abandono. Prevalecía el enfoque que definía a las estructuras penitenciarias como meras administraciones carcelarias centradas en la reclusión como sanación. Como consecuencia de la poca atención que se le presta a las prisiones del país, se ha dado el caso de que la corrupción se incrementa de manera acelerada, pues se tiene evidencia de que existen hasta el año en curso 66 cárceles en México que son controladas por los internos, quienes extorsionan, cobran por los servicios básicos, explotan sexualmente a otros reos e incluso se da la trata de blancas. Como planteamiento del problema, cabe mencionar que el gobierno financia el sistema de seguridad nacional, policíaco y de impartición de justicia. Dentro de esto, los centros de reinserción social, conocidos también como cerezos, forman parte del mismo. Sin embargo, en la actualidad se sabe por medios de comunicación, expresidiarios, presos y familiares de los mismos, que ser interno de estos centros se sujeta al pago de cuotas a cambio de tener servicios básicos, situación que genera incongruencia con la impartición de la justicia. En la dinámica económica interna también se ve reflejado en el manejo de los recursos entre la población presidiaria de igual manera. El objetivo es fundamentar la realidad económica y el manejo de los recursos entre la población presidiaria con la información proveniente de diferentes fuentes para conocer y exponer los factores implicados que originan el pago de estas cuotas ilícitas. Para llevar a cabo la metodología de la investigación, está estructurada a partir del planteamiento de un problema, establecer el objetivo y agotar las fuentes de información que se tienen respecto al tema con la finalidad de presentar los resultados y las conclusiones. La investigación se llevará a cabo mediante la recopilación de información de distintas fuentes, como lo son el Internet, las redes sociales y de primera mano, como los testimonios de expresidiarios y de internos, así como de algunos de sus familiares. Como resultados, en la entrevista realizada al expresidiario Mario N., menciona haber estado en 2 centros penitenciarios de distinto manejo, uno de ellos el penal de Texcoco, llamado bien Molino de las Flores, y el otro penal Tenancingo del Sur. Señala que en estos 2 reclusorios las diferencias en cuanto a condiciones de vida y el manejo de los recursos se acentúan de manera significativa. El primero es un penal manejado completamente por servidores del gobierno federal, quienes están a cargo de la totalidad del reglamento y políticas establecidas dentro del lugar, y que según este testimonio presenta un alto índice de corrupción. En el segundo penal mencionado se aplican nuevas reglas, ya que en su mando va incluida la intervención de 3 empresas inversionistas, las cuales a saber son Vicky Form, una empresa de tortillería y una de panadería, de las cuales se desconoce el nombre. La propia inversión de recurso monetario de estas empresas influye en el sistema de dirección, control y supervisión del manejo del penal. Uno de los cambios principales, a continuación, que se dará ante el manejo de los internos entre ambos penales es que en el penal de Tenancingo del Sur los familiares de cada recluso depositan dinero que será para uso exclusivo de la compra de alimentos y abarrotes que existen dentro de las tiendas establecidas,
lo cual demuestra que los reos no tienen acceso directo al efectivo. Por medio de otra entrevista realizada a un interno del penal Molino de las Flores, se sabe que los actos cometidos por los reos e inclusive custodios de las prisiones del país no solo se llevan a cabo con fines judiciales y con cumplimiento de sentencias dictadas, sino también existe una red de crimen organizado y hechos ilícitos variados que se efectúan dentro de estos centros penitenciarios. Tan es así que una persona debe pagar un promedio de 1,200 a 2,000 pesos por permanecer en lo que llaman áreas verdes, lugar donde se encuentran prisioneros de bajo perfil criminal y no ser trasladados a zonas donde permanecen criminales de mayor peligro. Este dinero no solamente se queda en manos de los custodios o presos involucrados, sino que llega a rangos más altos como lo son los directores de los penales. Dichos testimonios pueden respaldarse con datos obtenidos de la BBC, donde se menciona que en las cárceles mexicanas se cobra una cuota por el derecho a dormir acostado, por recibir un poco de agua para beber y asearse, evitar golpizas de otros internos o incluso de los custodios, así como evitar asaltos, además de recibir información de su estado legal o de sus familiares, entre otras. Algunas organizaciones civiles y estudios académicos señalan que un preso puede pagar un promedio de 5,000 pesos mexicanos al mes por vivir en relativa calma dentro de una prisión mexicana. En otros casos, la cuota es mayor, según el sitio donde se encuentre o los servicios que necesite. Medios de comunicación, como el periódico El Animal Político, expresan que la incapacidad, la omisión, la tolerancia, la corrupción y la coacción de las autoridades penitenciarias permiten que en 66 centros de reclusión en México se tenga detectado que son los propios presos los que tienen el control, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En otras entrevistas con familiares y prisioneros se señala que algunas de las cuotas que se deben pagar una vez ingresado al penal son el cobro por adquirir un uniforme que asciende a los 20 o 30 pesos, por utilizar una plancha de cemento para dormir y por adquirir una cobija el costo es de 100 a 400 pesos en promedio. Otros pagos se dan por utilizar el sanitario, cruzar alguna puerta, salir de pasillos o de la propia celda, así como recibir alguna información de juzgados o inclusive de la familia. Se cobran de 5 a 10 pesos por cada vez. En prisiones con mayor índice de corrupción, se llega a cobrar hasta por el aspecto de mayor vitalidad para el ser humano. Se cobra semanalmente un promedio de 2 pesos por cada litro de agua y 15 pesos por incrementar la porción de comida y hacer así que la alimentación sea un poco más completa. Durante las visitas de los familiares se cobran 35 pesos por rentar una mesa de plástico y 10 pesos por cada silla o cada banco. La comida que llevan los familiares tiene ciertos reglamentos que dictaminan no llevar comida envuelta ni de gran grosor que pueda prestarse a transportar alguna sustancia u objeto no permitido o ilegal. La comida debe llevarse en bolsas de plástico transparente para ser visibles por los guardias de ingreso. Sin embargo, cuando se lleva cierto tipo de comida prohibido, se paga una cuota que va de entre los 20 y 50 pesos para permitir el acceso. Gozar de privilegios como tener un teléfono móvil, tener un televisor o algún otro aparato electrónico tiene costos bastante elevados que van desde los 800 hasta los 2,000 pesos, los cuales se manejan como cuotas de ingreso y hacer actos que se manejan de manera ilegal. Esta situación se refleja en la posibilidad y las limitaciones del capital de las familias de los internos, pues ellos son quienes costean todos los gastos antes mencionados. Según un estudio llamado Las mujeres invisibles, el verdadero costo de la prisión, de la investigadora Catalina Pérez Correa, se afirma que para muchas personas ha implicado perder su casa o alguno de sus bienes materiales, trabajar con mayor intensidad, dejar de estudiar y diferentes cuestiones en cada caso. En conclusión, los resultados de la investigación
señalan que la causa principal detrás de la problemática planteada es la corrupción, la cual históricamente es mencionada por muchos analistas como uno de los principales problemas del país y que ha sido resultado de una cadena de problemas diversos, que en este caso particular son la falta de control en los penales mexicanos, la sobrepoblación y los bajos salarios del personal de custodia. Otra situación causal aparente que resulta en el pago de cuotas informales es la falta de atención por parte del gobierno y las autoridades correspondientes hacia el sistema penitenciario mexicano. Esta falta de interés se ha visto reflejado en el inexistente sistema funcional de operación y control para los centros de reinserción social, que son, al final de cuentas, el último eslabón de la justicia y del sistema de seguridad nacional. La necesidad e inquietud de las familias de los reclusos para ver a sus parientes en una situación menos desfavorable los orilla a que paguen estas cuotas sin medir el impacto en su economía. Siendo así que este recurso invertido en el pago continuo de los diversos servicios recibidos por los reos son solventados a costa de las necesidades de los demás integrantes de la familia, ya sean esposos, hijos, padres, hermanos, etc., quienes se abstienen de una mejor educación, una canasta de alimentos diversa, vestimenta, calzado o bien de tiempo de convivencia y distracción. La sugerencia personal acerca del problema es que el control de los centros penitenciarios sea evaluado por empresas certificadoras que validen que las condiciones de vida, así como los derechos humanos de los reclusos, sean respetados y que se encuentren dentro de la normatividad marcada. Parte de esta evaluación debe incluir que los derechos de los que se gocen estén regulados y sean gratuitos, dignos y seguros, tanto para los reos como para sus familias, y que cumplan con las políticas de seguridad del centro. Los resultados indican que la inversión de una empresa en un centro de reinserción social influye en la reducción del cobro de cuotas, pues el sistema que se maneja incluye puntos de control en los cuales se previene el manejo de dinero en efectivo y sigue una línea de cumplimiento de políticas de seguridad. Es por eso que me encuentro a favor de que este tipo de inversiones y manejo de penitenciarías, pues el testimonio del que se expone muestra que existe una mejoría en la calidad de vida y una reducción de tratos ilícitos.